Escritura nos habla del reino de Dios, de principio a fin. Habla de un Dios que gobierna, un Dios que rige, un Dios que es Señor de todas las cosas, un Dios que tiene el control de todas las cosas. Toda la Escritura habla del gobierno de Dios. El reino de Dios no es un tema más en la Escritura. El reino de Dios es el tema de la Escritura. La Escritura nos revela a un Dios que rige, a un Dios que gobierna, a un Dios que es Señor de todas las cosas. Y cuando Jesús les habla del reino de Dios, les habla por medio de mandamientos. Porque el ser un buen discípulo, el ser un discípulo de Cristo, lo digo de otra manera, el ser discipulado nos lleva a un entendimiento que la vida del reino de Dios es para ser gobernado. Estoy hablando de gobernado por Dios. Regularmente el concepto de evangelio ha sido que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas, de la esclavitud, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, donde somos libres. Pero el mal entendimiento que se ha tenido es que somos libres para hacer lo que queramos. Antes éramos esclavos, ahora yo puedo decidir, ahora soy libre. Antes Satanás me tenía cautivo, atado, pero ahora yo puedo decidir. ¿Dónde dice eso? Si hemos sido trasladados de un reino a otro reino. En este reino Satanás gobernaba, pero en este reino Jesucristo gobierna. Entonces hemos sido trasladados, somos libres, pero no libres para hacer lo que queramos, sino libres para servir a Dios, libres para ser gobernados y dirigidos por Jesucristo. El traslado del reino habla de una libertad, ciertamente, pero una libertad no con el mal entendimiento de la religiosidad, de poder hacer yo y decidir yo. Por eso es que, perdone la expresión, pero el evangélico tradicional vive una vida religiosa donde él decide si hace o no hace las cosas. La Escritura nos manda algo, Jesucristo nos demanda algo en su palabra, y yo digo, no me gusta eso, no lo quiero hacer, no me parece, eso no me gusta, eso no va conmigo, no es mi sentir, no es mi deseo. Pareciera ser que el estilo de vida tradicional de un evangélico religioso es que Él es el Señor y que Cristo es su siervo, ¿verdad? Señor, haz esto, te pido que hagas lo otro, ve allá, llena, provee, suple, sana, y nosotros somos los que le damos las órdenes a Cristo. Cuando la vida del reino de Dios nos enseña un entendimiento diferente. ¿Cómo Cristo se expresó dentro del reino de Dios? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Jesús les enseña a los discípulos cómo orar. Y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué estaba diciendo ahí? La oración, el clamor de Cristo, ¿en qué consistía? ¿Qué les estaba enseñando a los discípulos? Jesús estaba formando una clase de discípulos que entendiera que así como a Dios se le obedece en el cielo, aquí en la tierra se le debe obedecer también. Amén. Porque cuando Cristo empieza a predicar el evangelio del reino de Dios. Y cuando Cristo empieza a anunciar el evangelio del reino de Dios, Jesús inicia su ministerio, se pone en pie y predica y dice, el tiempo se ha cumplido.
el reino de Dios se ha acercado. ¿En qué sentido? En la persona misma de Cristo. Él era la expresión del reino de Dios. En Él estaba manifestándose el gobierno de Dios. Si algo Cristo modeló aquí en la tierra, es que Cristo vivía bajo el gobierno del Padre. Si algo nos muestra la Escritura, es a un Cristo siendo gobernado por el Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siempre Cristo evidenció una vida de gobierno. Por eso Él era la expresión del gobierno de Dios. Cuando Él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque empieza la expresión del reino de Dios en esta tierra a través de la vida de Jesucristo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que un verdadero discípulo de Cristo es aquel que entiende que ser discípulo significa, implica vivir bajo el gobierno de Cristo Jesús. Ser un hijo de Dios implica ser gobernado por Dios. No es un cambio de religión. Yo he platicado con muchos cristianos y de repente, pues es que yo antes era, y mencionan alguna religión, ahora me cambié de religión, ahora soy evangélico. Para muchos es un cambio de religión. Allá hacían ciertas costumbres, aquí tienen otras. Bueno, ¿y qué costumbres tienen los evangélicos? Quiero aprender. Porque lo ven como un cambio de religión. El evangelio no es un cambio de religión. La vida en el evangelio es ser gobernado por Dios. Aleluya. Estoy enseñando esto porque quiero hacer dos énfasis hoy. Uno, en lo que cada uno de nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Y otra, entender esto fundamental porque es lo que tú y yo hemos sido enviados a predicar. Cristo vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Su mensaje, ¿hacia dónde llevaba a la gente? Al gobierno, al reino de Dios. Cuando Cristo predicaba, cuando Cristo enseñaba, cuando Cristo platicaba en una mesa, cuando Cristo visitaba una casa, todo lo que Cristo hacía, ¿hacia dónde estaba apuntando? Hacia que la gente viviera sometida al gobierno de Dios. Entonces, la predicación del evangelio del reino de Dios, ¿en qué consiste? La predicación de las buenas nuevas de salvación, ¿en qué consiste? En llevar a la gente a una vida sometida al gobierno de Dios. El asunto es que de acuerdo al mensaje que predicamos, así es la clase de discípulos que obtenemos. Si yo predico un mensaje solo de beneficios, ¿qué clase de discípulos vamos a tener? Gente que solo anda buscando qué Dios le va a hacer. El evangelio tradicional ha predicado por años un evangelio de ofertas. Aproveche hoy, venga a Cristo. Casi que ponen 2 por 1. Miren, hermano, me dio tanto pesar hace unos meses escuchar un ministerio que yo he respetado mucho y he reconocido mucho, un ministerio fuera de la misión. Y cuando lo escuché haciendo el llamado evangelístico en su iglesia, dijo: ven a Cristo. Cristo te está esperando. No seas malo. Aprovecha. Vas a hacer sentir mal a Cristo. Igual les dije: ¿qué clase de mensaje es ese? Poniendo a un Cristo así como: hazme el favor de aceptarme. ¿No?
Ten piedad de Cristo, aceptado, hombre, no seas malo. Venite a la iglesia, es que si no, ¿qué es hacerle el favor? ¿Qué clase de evangelio es eso? Yo veo en la escritura que la gente se acercaba a Cristo y le decía, quiero seguirte. Piénsala bien, decía. Piénsala bien. Porque no cualquiera que se mete a construir una torre, primero se sienta a hacer cuentas si es capaz de terminar. No sea que empiece, se quede a medias y se haga reír de toda la gente. ¿Qué le estaba diciendo a la gente? Si me vas a seguir, piénsala bien. Porque si te vas a meter a ser mi discípulo, no puedes volver atrás. Mientras que el evangelio, la predicación del evangelio tradicional ha sido ofertas. Venga Cristo, todos sus problemas se le van a ir. Venga, si usted se lo acepta, mire, si usted tiene deuda, y vamos a orar por usted, mire, si usted se va a solucionar todo. Le hablamos de todos los beneficios que Dios puede hacer con él, pero no le hablamos de la responsabilidad que un verdadero discípulo de Cristo tiene ante su Señor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Número uno, porque es lo que nosotros debemos vivir. Y número dos, porque es lo que nosotros debemos predicar. Hemos sido enviados a predicar el evangelio del reino de Dios. Me encanta la expresión que el apóstol Pablo usa, que a Dios le agradó salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación, dice. Fue el método que Cristo, que Dios, usó para salvar a aquellos que creen. ¿Pero a través de qué? De la predicación. Jesucristo, antes de ascender al cielo, encomienda a los discípulos y les delega una tarea y una responsabilidad tan gloriosa, que les dice: toda potestad me ha sido dada, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Amén. Cristo les enseña algo hermoso. La responsabilidad de un discípulo de Cristo es hacer más discípulos. Creemos que la responsabilidad solamente se queda en haber predicado. Yo ya prediqué, hermano, pero no quieren aceptarlo. La predicación es parte de ir a ser discípulos, pero mi responsabilidad es hacerlo discípulo, no solo haberle predicado. Yo puedo venir y, bueno, le prediqué a un vecino, le prediqué a un familiar, le prediqué a una compañera de trabajo, le prediqué a otra familiar, le prediqué a una pareja de amigos, les prediqué. Nadie se convirtió al Señor, pero ya les prediqué, yo ya cumplí mi responsabilidad. La predicación es parte, pero la tarea es convertirlos en discípulos de Cristo. Amén. Esto va más allá todavía que sencillamente haberles predicado. Yo ya cumplí. Si no aceptaron, fue cosa de ellos. Ese es asunto de ellos. Cristo no dijo ir y predicar en el concepto de... Yo me recuerdo que hace muchos años en el grupo de jóvenes de la iglesia teníamos un grupo de teatro. Y ahí nos disfrazábamos a veces de mimos, a veces de payasos, a veces hacíamos un drama de esto, de lo otro. Y ahí nos íbamos a las calles, en colonias de Guatemala. Nos parábamos en una calle y empezábamos a convocar a la gente y empezamos a hacer un drama evangelístico, con un mensaje evangelístico. La gente venía, algunos se entregaban al Señor, otros nos oían el mensaje. Terminábamos el drama, empacábamos las cosas y nos regresábamos para la casa.
había un mal entendimiento de lo que era predicar. Creíamos que solo porque nos habíamos parado, habíamos predicado o habíamos aparentemente predicado, ya habíamos salvado nuestra responsabilidad. La responsabilidad es ir y hacer discípulos de Cristo. Algunos países de las naciones, ¿no es cierto? A todas las naciones, dice. No es algunos países, no es algunas naciones, sino a todas las naciones. La predicación de Cristo, la predicación de los apóstoles, la predicación del apóstol Pablo, de los demás siervos de Dios que encontramos en la palabra, siempre llevaba a la gente a un entendimiento de vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Cuál debe ser el énfasis de tu mensaje, mi hermano y mi hermana? ¿Cuál debe ser el enfoque de tu mensaje? El señorío de Cristo. Que Cristo es Señor. Y que si alguien va a reconocer a Jesús, lo va a reconocer como Señor de su vida. Lo va a reconocer como Señor, significa que va a someter su vida a ese señorío, a ese gobierno.